Dios les bendiga. El día de hoy estamos en el discipulado familiar de la Iglesia Rostro de Dios, Ministerio Ebenecer de Amatitlán. Estamos con el tema El Techo Hundido. Mi nombre es Hernán Cabrera y mi esposa que me está apoyando, Vilma de Cabrera. Vamos a hacer una pequeña oración para que este mensaje sea de edificación para todos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te agradecemos, Dios, por la oportunidad de compartir tu palabra. Bendice, Señor, a las personas que escuchen y vean este mensaje, Señor. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús, a conocer más de tu palabra. Despierta, Señor, el deseo de buscarte más cada día, y que sea de mucha edificación, Señor, este tema que se llama el techo hundido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, cuando se habla de techo hundido, eso está en Eclesiastés 10:18, en la Biblia Castellan. Entonces, cuando uno habla de techo hundido, uno se podría poner a pensar, ¿y qué es eso del techo hundido? En una oportunidad, había una persona que quería fundir su terraza, pero su terraza era bastante alta y tenía que añadir unos parales. La situación es que el albañil que le estaba trabajando le dijo: necesito más parales, porque si no se va a derrumbar la fundición. La cantidad de parales que hay son muy pocos. Entonces el dueño de la casa le dijo: yo ya no voy a estar gastando más en parales, me lo funde así. El albañil le dijo: hágame favor, págueme hasta aquí lo que yo he trabajado, porque yo no voy a poner en riesgo la fundición, porque usted quiere que se haga algo que es incorrecto. Entonces la situación es que el albañil que le estaba trabajando se fue. Vino él y la persona de la casa consiguió otras personas que si querían ir a trabajar con él para fundir una terraza. Entonces consiguió por ahí unos albañiles y unos ayudantes de albañil y le fundieron. Pero ya cuando habían terminado de fundir, los parales empezaron a tronar porque tenían unos que eran añadidos y no estaban a una distancia bastante recomendable, y se derrumbó la fundición. La situación es cuando nosotros vimos enfrente de la casa, estaba pasando la arena y el cemento y agua. Resulta que se derrumbó la fundición, pero esta persona por no querer gastar en más parales, perdió todo el cemento y perdió toda la arena. Lo único que logró recuperar es el piedrín. Pero la situación es: ¿por qué pasó eso? Él no sabía de fundir, el albañil era el que sabía. Entonces, ¿por qué él no quiso poner los parales? Por quererse ahorrar un poquito de dinero, perdió mucho más. Entonces, qué delicado es que uno tome una decisión de manera ignorante, que le provoque a uno después mayores gastos, porque al final de cuentas después lo tuvo que hacer así, poner las tablas de nuevo, pagar para que le pusieran parales, alquilar más, asegurar para echar su fundición. Pero qué triste, porque él por ahorrarse un poquito perdió mucho dinero. Entonces aquí habla Eclesiastés 10:18 en 4 diferentes versiones, las cuales mi esposa va a hacer el favor de leer. Amén. Por negligencia se hunde el tejado y por pereza tiene goteras la casa. Por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. En la del oso, por la pereza se cae la techumbre y por flojedad de las manos se llueve la casa. Por la holgazanería se derrumba el techo y por indolencia de manos la casa se llena de goteras. Amén. Entonces fíjense que aquí habla de la negligencia en la versión Castellan. Entonces, por negligencia. Entonces, ¿qué es un negligente?
es lo contrario de alguien que es diligente. Entonces el negligente es alguien que deja las cosas para después o deja las cosas para de último. Entonces se puede ver muchas veces que pasan cosas como, por ejemplo, alguien tiene su tarjeta de crédito y le toca el día de pago, el último día para pagar, tiene el 7 del mes. Y viene él, dice, voy a pagar el 7. Y por alguna circunstancia le llegó visitas, llovió, se atrasó, se quedó en el tráfico, algo pasó y ya no pudo pagar el 7. Tuvo que pagar después de la fecha. Y entonces ya le cobraron intereses. Porque si alguien puede tener el dinero, pero dice lo voy a pagar de último, ¿por qué lo dejó para de último? Más de alguna cosa puede pasar, lo que le va a afectar su economía. Entonces nosotros tenemos que ver que nosotros podemos ser negligentes en muchas cosas. Y un ejemplo es para alguien que tiene un vehículo, que cuando empieza a cruzar le truena no sé si la flecha o la muleta, no sé cómo le llaman los, y entonces, pero ahí va, no lo repara, pasa en los túmulos y el carro parece que fuera una lancha, ya no le sirven los amortiguadores y no se los cambia. Cuando va a frenar empieza a rechinar la llanta, ya la pastilla de los frenos ya se gastó, pero ahí todavía aguanta. Entonces le tiene que hacer servicio al carro, cambio de aceite, y no se lo hace, dice hasta el otro año lo hago. Y entonces lo que empieza a pasar es de que su carro se está deteriorando. ¿Y por qué es? Por negligencia. La otra situación es que puede ser que no tiene el dinero para cada una de esas cosas. Pero entonces, ¿por qué no hizo una provisión? ¿Por qué no hizo su ahorro para el mantenimiento del carro? Si con el carro es con el que lleva a su familia a pasear, lleva a los niños al colegio, se va a trabajar. Entonces hay una gran cantidad de situaciones. Y este solo es un caso, que se puede ver claramente que alguien por negligente puede hasta tener un accidente donde puede perder la vida, o puede perder la vida de su familia si la lleva ahí también. Entonces uno puede ser negligente de muchas maneras. Fíjense que en el otro, que en la Biblia al día dice, por causa del ocio se viene abajo el techo. Entonces alguien que solo quiere estar sin trabajar, entonces su familia es la que va a sufrir, se va a derrumbar. En una oportunidad me contaba una persona que él fue a hacer sus prácticas, y por lo regular después de hacer sus prácticas en empresas, si la persona es diligente la contratan, pero venía él y me lo contaba con chiste, porque decía, yo lo que hacía era que hacía mi cuevita en la bodega y ahí me metía y me quedaba a dormir. La situación es que no le dijeron nada, solo le firmaron sus hojas de que terminó su práctica y todo lo hizo bien, pero no lo contrataron para trabajar. ¿Y todo por qué? Por el ocio. Entonces hay problemas con las personas que son un poquito haraganas, porque cuando uno estudia y a veces le toca trabajar en grupo, es problema trabajar en grupo, porque hay personas que son haraganes, no les gusta trabajar, entonces les asignan un trabajo a cada uno y al final de cuentas el que es haragán no lo presenta. ¿Y a quién afecta? Afecta el punteo de todo el grupo. Y entonces ya a la carrera los otros compañeros tienen que buscar cómo encuentran la información para presentar el trabajo que les tocaba hacer. Y muchos así llegan hasta la universidad. Pero ya en la universidad ya cada quien va por su cuenta. Pero es molesto tener en el grupo de trabajo alguien que no le gusta trabajar. Entonces, pero es alguien negligente, porque es probable que sí tenga el tiempo, pero no lo quiere hacer. Entonces afecta a todo el grupo. Así como cuando alguien es negligente en su hogar, que no le cambia el empaque a un chorro que estaba de gotear, al final de cuentas, a fin de mes le va a llegar la cuenta
con exceso, porque no cambió un empaque que le costaba 2 quetzales, tuvo que pagar. Entonces uno puede ser negligente. Fíjense que alguien puede ser negligente cuando tiene su casa y la alquila y no investiga bien qué clase de persona es a la que le va a alquilar la casa. Una oportunidad, una persona le alquiló la casa a un joven, pero ¿qué si el joven no era muy honrado? Y entonces dijo, no, yo mejor le voy a decir que me entregue la casa, porque hasta después se enteró de los antecedentes de la persona. Entonces le dijo, hágame el favor, desocúpeme. Resulta que esta persona, actuando de mala fe, agarró una manguera y conectó el chorro del agua y lo puso al desagüe de la pila. Y se fue de la casa y no le avisó a la señora. ¿Cuántos días estuvo él así? Que cuando ella fue a su casa pues ya se había ido el inquilino, resulta que le tocaba pagar 5,000 quetzales de exceso. Y ella fue a reclamar a la municipalidad, fueron a medir y todo. Le dijo, no, si así es, y sigue corriendo el contador, que si ni ella se había dado cuenta que esta persona le había puesto la manguera y día y noche había estado yéndose el agua. Entonces ella fue un poquito negligente porque no averiguó qué clase de gente era a quien le estaba alquilando la casa, y tuvo un grave problema porque la persona se fue, pero la dejó con una gran deuda. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso, que uno tiene que ser diligente. Aún en las empresas tienen que investigar. Una oportunidad había una persona, esto fue en los Estados Unidos, que él aquí en Guatemala se había lastimado la columna, pero se fue a trabajar, se fue a los Estados Unidos y él ya era ahí, ¿cómo les explicara yo? Ya residente. Y empezó a trabajar en una empresa, pero cuando le hicieron su examen físico, no se dieron cuenta que él tenía un daño en la columna. Y entonces el médico lo examinó y dijo que estaba sano. Y viene él después, ahí en la empresa se resbaló y demandó a la empresa. Y dijo que él se había dañado la columna en la empresa, pero no era cierto. Pero ahí el problema, el error que no cometió, el médico que lo evaluó, que no se dio cuenta que él ya estaba dañado desde que entró a trabajar. Entonces, el médico ahí fue el que no fue diligente en investigar bien y le provocó una gran pérdida a esa empresa. Vamos a ir al siguiente. En la palabra dice, el techo en sentido figurado tiene goteras, que representan miles de situaciones de la vida. Los proverbios son tanto específicos como generales, particulares. Un proverbio es una perspectiva de las situaciones repetibles de la vida y como tal cubre tantos ejemplos como fenómenos existen en la historia. Amén. Que no. Entonces, no cambió la diapositiva, pero no sé por qué. Ahí está. Fíjense que aquí habla de que muchos versos de los proverbios está hablando en sentido literal, pero se puede aplicar en sentido figurado, como lo que leía mi esposa ahí, que las muchas goteras representan miles de situaciones en la vida, que son distintas para cada persona. Entonces, por ejemplo, un padre de familia metió a estudiar a su hijo. Cada mes hay reunión de padres de familia para informar cómo va el avance de su hijo. No va porque tiene mucho trabajo, o no va porque no quiere. Y al final, por ahí por agosto, se entera que su hijo no entrega los deberes. Y ahí empieza a llorarle a los profesores. Pónganle trabajos, pero que no va a perder el año. La realidad es que él no fue diligente en estar y yendo a averiguar
cuál era la situación de su hijo, porque ni siquiera llegaba a las reuniones de padres de familia. Al final de cuentas, ya en agosto ya no hay opción. Su hijo va a perder el año o va a perder algunos cursos. Su hijo por haragán y el papá por negligente, por no estar pendiente de su hijo y ponerlo a estudiar. Entonces los proverbios muchas veces son generales o son específicos. Y nosotros tenemos que ver que eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Habla de situaciones que se repiten en la vida de cada uno. Digamos, por ejemplo, ahí decía Salomón, oye, perezoso, ¿ya viste a la hormiga? Que en el verano se pone a trabajar, porque ya en el invierno ya no lo va a poder hacer, se lleva comida a su casa. Entonces uno tiene que ver cómo está actuando. Entonces ahorita en el diccionario Strong, la palabra H6103 es la que habla de negligencia o de haraganería. Y entonces literalmente significa indolencia, negligencia o pereza. Entonces alguien puede decir, yo no soy perezoso, pero sí puede ser un poquito negligente, un poquito indolente. Pero esta viene de la raíz que es atzel, que es indolente, holgazán o perezoso, y su raíz primaria dice estar inclinado ociosamente. Por implicación, ser indolente, holgazán o perezoso. Entonces nosotros tenemos que ver que esa palabra claramente nos está diciendo cómo puede ser una persona, cómo pueden ser sus actitudes. Y esa haraganería, ¿cómo les dijera yo? Alguien puede decir, es que yo ya compré el impermeabilizante para la pared porque se me está humedeciendo y no pinto. En eso viene la lluvia y se le pone verde la pared, teniendo los materiales. Entonces dice que por lo regular el que es haragán, dice que caza la fresa, pero no se la come. Entonces, eso es delicado, porque a uno le pueden estar pasando esas cosas sin darse cuenta que en la Biblia dice que eso no está correcto. Muchas veces nuestros hijos, bueno, al final son la imagen de nuestra, ¿verdad? Y uno desde pequeño debe de enseñarles a ser diligentes, porque conozco un caso de un jovencito que la mamá decía que se fuera a estudiar, el papá le decía que lo dejara, que no quería ir ese día, que no quería ir el otro día. Sí le decía ella, pero ya va muchos meses que él siempre está con que no quiere ir en ciertos días. ¿Será que no cumplió con la tarea? ¿Será que no estudió y tiene exámenes? ¿Qué está pasando? Pero el papá siempre insistía en que lo dejara, que él había sido así cuando era joven y que pues había sacado sus estudios. El pato se aprovechó de las respuestas que daba el papá y que lo apoyaba, ¿verdad? Al final, este joven ya 18 años creo que tiene y nos terminó de estudiar. Ahora el papá está enfermo y el joven no puede trabajar porque no tiene ningún estudio, más que de cargador en el mercado. Pero eso no es suficiente. Al final, lo último que supe es que paró en malos pasos. Entonces, los papás debemos de ponernos de acuerdo siempre en qué es lo bueno para nuestros hijos, en estar de acuerdo en que si yo digo que ponernos de acuerdo en que si la mamá dice él debe de estudiar o el papá dice debe de estudiar si quiere tal permiso, estar de acuerdo los dos y cumplir, no como algunas veces que el papá accede o la mamá accede
y como se dice, ¿verdad? Nos juegan la vuelta. Entonces debemos de enseñarle a nuestros hijos a ser responsables para que el día de mañana ellos puedan tener un buen futuro, ¿verdad? Fíjense que en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra negligencia viene del latín negligentia, pero fíjense que es una palabra que significa descuido, falta de cuidado, y los sinónimos de la negligencia es descuido, desidia, desatención, despiste, desliz, inadvertencia, imprudencia, temeridad, omisión, olvido. Entonces, qué tremendo, de que así como con el ejemplo que se le está dando del carro, es hasta temerario cuando una persona no le da mantenimiento a su vehículo. Entonces, cuando uno es negligente, puede provocar daño a la familia. Porque si no tiene, por ejemplo, el buen hábito del ahorro, en un momento determinado alguien se enferma y ¿dónde va a sacar? Si no ahorra. Entonces eso es negligencia. Nosotros tenemos que tener el hábito del ahorro, porque así en un momento determinado, alguna emergencia o algo, se tiene de dónde sacar, sin necesidad de estar yendo a pedir prestado a otro lado, porque esa es otra situación, que la persona no tiene y después por la necesidad va a caer con los agiotistas, que le cobran a diario los intereses, y si no paga el total de la deuda, le siguen cobrando día a día lo que tiene que pagar. Entonces uno tiene que tener cuidado de ser buen administrador de los recursos que Dios le ha dado. Y fíjense que la otra que significa negligencia es falta de aplicación, y su sinónimo es abandono, desgano, desinterés, indolencia, apatía o dejadez. Entonces aquí se miran todas los diferentes sinónimos de las palabras que significa de negligencia. Y nosotros tenemos que ver que tenemos que ir tapando esa clase de goteritas en nuestra vida. Si en algún momento determinado nosotros somos desidiosos, tenemos que tener cuidado para no tener desidia. O no ser, aquí habla de la palabra temeridad. En una oportunidad escuchaba un testimonio de unas personas que la estaban entrevistando para darles trabajo de chofer. Y una de las preguntas era, ¿a qué distancia de un precipicio pasaría usted con el camión? Y entonces uno decía a 1 metro, el otro decía a 1,5 metros. Yo me acercaría a 75 centímetros del precipicio. Pero hubo uno que escribió ahí, puso, lo más lejos del precipicio posible. Entonces, a quien le dieron el trabajo, es al que dijo lo más lejos del precipicio, porque no querían a alguien temerario. Le iban a dar un camión. Si el camión se embarrancaba, iban a perder el camión, iban a perder la mercadería, y después hasta tenían que estar apoyando a la familia porque se había muerto el chofer. Entonces, una persona negligente es una persona temeraria. Entonces, qué delicado eso, que uno puede estar omitiendo cosas por ser negligente. Entonces, aquí hay, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios habla de Deuteronomio 22:8. Dice ahí la palabra de Dios, no cambió. No sé por qué. Vamos a ver entonces. Ese no lo enfoca, pero en el Deuteronomio 22:8 dice la palabra de Dios. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil, o sea, una baranda, a tu terrado,
para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Amén. Fíjense que aquí Dios está diciendo, si alguien hace su terraza, pónganle barandal, porque si alguien se cae y se muere, esa sangre va a ser sobre su cabeza, o sea, va a ser las consecuencias. En una oportunidad, un niño, estaban construyendo su casa, y el niño era pequeño, y se sube al segundo nivel donde estaban construyendo los albañiles, y se cae, y que ese abajo había un hierro y le atravesó el cuello. Gracias a Dios que llegaron los bomberos, se lo llevaron al hospital, y con cuidado le quitaron el hierro que se había ensartado. Pero la casa estaba en construcción. Entonces ahí el descuido fue de la mamá, porque tenía que estar pendiente del niño. Pero aquí dice cuando ya la casa está edificada, porque yo estaba viendo una vez desde mi casa, se podía ver una casa de un vecino que tiene segundo nivel, con terraza, y le pusieron unas graditas y ahí tienden la ropa. Pero cuando yo vi, uno de sus hijos estaba ahí. Y decía yo, ¿a qué hora se cae este niño? Si ahí no hay barandal, está. Y el otro niño, como que era más grandecito, como de 8 años, le decía que se bajara y el otro no quería, le daba risa. Entonces la situación es lo delicado que es cuando alguien no es precavido. Y entonces, porque no puso baranda. A un rey le pasó eso, que se paró en la orilla de su ventana del segundo nivel, que se cayó y cayó al primer nivel y se lastimó. Y en la palabra de Dios dice que él mandó, como se quedó enfermo, saber que se fracturó, le mandó a preguntar a Belcebú. Van a preguntarle a Belcebú si me voy a sanar. Que si por ahí andaba Elías y le dijo, ¿a dónde van? Pues a Belcebú a preguntar, porque el rey de Samaria quiere saber si se va a sanar. Así dice el Señor, le dijo, por cuanto ibas a consultar al Dios Belcebú, ciertamente no te vas a levantar de la cama, sino que morirás. Pero la situación es que él no tenía baranda en su ventana, y por eso se cayó, y a consecuencia de eso se murió. Entonces lo delicado, que uno en su casa tiene que tener cuidado. Nosotros en la casa tenemos unos plásticos, unas cositas para poner en los enchufes, porque nuestra nietecita anda por todos lados, y en qué momento encuentra un clavo y mete un clavito en la electricidad, se va a pegar un buen susto. Pero para prevenirse le pusieron esas como tapaderitas de seguridad, previendo que ella en un momento determinado le dé curiosidad y vaya a hacer eso. Mejor, antes de que pasara algo, nosotros pusimos esos como sellos de seguridad. Fíjense que aquí solo es una foto para que miremos. Bueno, no salió la foto. Fíjense que ustedes pueden ver ahora cómo es que las personas van manejando y van chateando simultáneamente. En una oportunidad fui a comprar a una venta de materiales eléctricos y estaban pasando un video. Y en ese video dice, fíjense bien y cuenten cuántas veces se apagan las luces del suelo. Y entonces uno se está poniendo a ver eso. Y habían unos muñequitos que estaban bailando ahí, y se apagaban, se encendían las luces. Y termina el video, después preguntan, ¿se dieron cuenta a qué horas pasó una persona disfrazada de oso? Nadie. Digamos, en mi caso, yo no me di cuenta. Vuelvo a ver el video y lo vuelven a repetir. Y entonces ya le puse atención. Entonces ahí decía, este es el problema de las personas que andan chateando
en su carro, porque tienen su vista puesto en el celular y no en lo que tienen adelante. Se puede atravesar a alguien y no lo van a ver, lo van a atropellar. Entonces ahora hay problemas de accidentes porque las personas quieren manejar. Como aquí la señorita se va maquillando, tiene el teléfono en el hombro, tiene una taza de café en la otra mano y con esa misma mano va manejando. Entonces, eso es algo temerario. Nosotros tenemos que tener cuidado con esa clase de situaciones, porque nosotros podemos estar cometiendo esa clase de errores. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de negligencias que provocan daños y perjuicios. Accidentes de automóvil por falta de mantenimiento, resbalones y caídas por falta de señalizaciones, productos defectuosos, diseño y fabricación, mordeduras de perros porque hay dueños descuidados, mala práctica médica, accidentes en el lugar de trabajo, accidentes en piscinas, seguridad insuficiente y contratación negligente de antes. Entonces fíjense que con los accidentes de automóvil, pues ya lo estábamos hablando nosotros, por falta de mantenimiento puede provocarse un accidente que no se revise si hay líquido de frenos, o cuando la persona no revisa si tiene agua, que se le puede fundir el carro. Resbalones y caídas en cualquier lado, digamos, si ustedes van a un restaurante y están haciendo limpieza, ponen un rótulo donde dice está mojado, o va usted a un supermercado, ponen señalización para que uno tenga precaución, porque si no lo ponen sería una negligencia por productos defectuosos. Hace ya como 20 años me recuerdo yo que había unas llantas de unos vehículos de los Estados Unidos que explotaban, y lo que provocaban era que el vehículo daba vueltas y más de alguna persona falleció. Entonces tenemos que ver que hay diferentes clases de negligencias por mordeduras de perros. Yo vivía en el siglo pasado en Pinares del Norte y un joven tenía su perro pitbull, pero en la vecindad había un niño como de un año y medio, y él estaba en la puerta de su casa, el niño. No sé por qué estaba abierta la puerta, pero al dueño del pitbull se le salió el perro, y lo que fue a hacer el perro fue agarrar del cuello al niño y lo mató. Entonces la situación es que si alguien tiene un perro que es pastor alemán, rottweiler, pitbull, todas esas razas que son algo agresivas, el dueño tendría que tener amarrado ese perro, y al sacarlo a la calle, pues sacarlo con pita, porque puede provocar un daño a un niño. Con esto de la mala práctica médica, yo me recuerdo de una compañera de trabajo, que ella, no sé por qué, pero la tuvieron que operar. No sé cuál era el problema de ella, pero después de que la operaron, se mantenía con dolor y se mantenía con dolor y se mantenía con dolor. Entonces la examinaban, le daban pastillas para el dolor, pero a ella no se le quitaba el dolor. Al final de cuentas, fue con un médico particular a averiguar y lo mandó a hacer una radiografía. Resulta que le habían dejado una pinza y con eso y después le habían cosido en la operación, y ese era el dolor que le provocaba. Pero ahí, ¿cuál fue el problema? Había alguien responsable del inventario, de cuántas gasas, de cuántas compresas, de cuántos bisturís, de cuántas pinzas, de cuántas cosas utilizan ellos. Hay un inventario antes de la operación y después de la operación. ¿Será que no hicieron el inventario al principio? Y entonces ya después solo guardaron las cosas y no se dieron cuenta. Y eso pasa. O cuando a alguien le tienen que operar una rodilla y de un menisco y lo tienen que operar boca abajo, y entonces ya al revés le operan la rodilla que no es.
Entonces hay situaciones por mala práctica médica, que es por negligencia, porque después cuando hacen el inventario al final de la operación, es que tal vez se fue entre la ropa sucia, dicen, o alguien se robó lo quirúrgico ahí, que si no le quedó adentro al enfermo. Entonces, qué delicado. Entonces se pueden dar cosas por negligencia, ya sea por el dueño. Accidentes en el lugar de trabajo. Que si saben que una silla está mala, ¿por qué no la cambian y ponen una nueva? O si saben que la maquinaria que se está utilizando está defectuosa, ¿por qué no la desechan y utilizan otra? Sino que el jefe, por ahorrarse dinero, que sigan utilizando la misma maquinaria. Los accidentes en piscinas, cuando la gente le corre en las piscinas y se mete sus resbalones, se lastima la cabeza. Pero ¿y si no hay una señalización adecuada? Un día nosotros estábamos en la piscina cuando teníamos como 16 años y había un tobogán. Y un compañerito se paró en la orilla del tobogán y le abrió así las manos y se resbaló y con la cabeza pegó donde tenía los pies. Cayó desmayado abajo. Si no hubiéramos estado más personas ahí, él se muere ahogado. Pero muchas veces las personas se lastiman por imprudencia. Entonces hay por seguridad insuficiente, y lo que ya hablamos de contratación negligente, que se contrata a alguien, pero no tiene la capacidad, pero como le vamos a pagar barato, pues, y no se investiga. Tal vez ponen a una persona a trabajar y tiene antecedentes y lo van a poner a trabajar con niños. Entonces qué delicado, ¿verdad? Pero ahí el negligente es el dueño de la empresa. Entonces vamos a ir viendo con bases bíblicas las diferentes características de un negligente. La palabra de Dios dice que de un flojo, de un haragán, de un indolente, de un perezoso, de un holgazán. Fíjense que aquí todavía me faltó una palabra, porque en un comentario bíblico donde leí decía ahí, es que también aquí tenemos que poner la palabra vago, ¿no? Alguien que ande trabajando en la Bauer Company. Entonces en el versículo 6:6 de Proverbios, ¿cómo dice? Observa a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Eso es lo que está diciendo Dios al perezoso, observa a la hormiga. Yo me pongo a ver, digamos, a veces los zompopos, ahí están en la noche, cada uno lleva su hojita para su nido. ¿Pero con qué propósito? De sobrevivir en algún momento determinado, porque si llueve mucho ya no pueden salir, pero ellos en el verano están llevando hojitas. Entonces ahí le dice al perezoso, observa a la hormiga, porque la hormiga nos da una enseñanza. Comienza el día permaneciendo en la cama. Proverbios 6:9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Proverbios 6:11. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Amén. Fíjense qué tremendo. Esta es una de las características de una persona perezosa. ¿Cómo comienza su día? Dice que acostado y no se quiere levantar. Y ahí dice la palabra de Dios, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Y en el Nuevo Testamento dice, levántate tú que duermes, despiértate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces pueden haber personas que están adormitadas, que no andan buscando de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes. ¿Cuándo fue la última vez que leímos la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que nos pusimos a estudiar un versículo de la Biblia? Porque no es lo mismo leer la Biblia que estudiarla. Entonces, qué tremendo. Y aquí está hablando un poco de sueño, un poco de dormitar, pero el problema está en el versículo 11, porque la palabra de Dios dice, vendrá tu necesidad como caminante. Y fíjense que en la palabra de Dios, cuando se habla de caminantes,
también se puede relacionar con espíritus malos que lo visitan. Qué tremendo eso. Y dice ahí, tu pobreza vendrá como un hombre armado. Qué tremendo que por dormir la persona puede caer en pobreza. Fíjense que en una oportunidad me pasó a mí esto, y hasta la fecha me duele un poquito, porque donde yo trabajaba llegaron a vender unos terrenos. Era una lotificación. Entonces cuando el vendedor me empezó a ofrecer a mí, yo le pregunté, ¿hay agua? No, no hay agua. ¿Hay luz? No, no hay luz. Entonces, pero los terrenos estaban baratos, yo pudiera haber comprado. Mi compañero de trabajo, él le dijo, yo quiero 2 terrenos. Dije, oye, ¿para qué va a comprar si vos ya tenés casa? Le dije yo. Y me hizo señas que me callara, ¿no? Y entonces, él firmó ahí, no sé cómo le dio la enganche de una vez. Y el vendedor se fue y él empezó a pagar. Como a los 6 meses me dijo, ya tengo agua y ya tengo luz. Y ya estamos trabajando en poner el alcantarillado para las aguas negras. Que si todos los dueños de la lotificación le hablaron a la municipalidad les puso el agua. Fueron a hablar en la empresa eléctrica, les puso la energía eléctrica. La municipalidad les dijo, bueno, ustedes pongan el material y la municipalidad pone el personal y les hacemos sus desagües. Y viene él, ya como a los 9 meses, me dice, mira, ya construí 2 casas y ya las tengo alquiladas. Y entonces dije yo ¿por qué no pensé en eso? Entonces, uno muchas veces actúa de manera negligente y después se arrepiente. No tiene uno la visión, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a nosotros para que nosotros no cometamos esa clase de errores, sino que sale una oportunidad, aprovecharla, decir, mañana, porque a veces pasa en el supermercado. Digamos, la vez pasada encontramos una manguera, no me recuerdo si era de 15 metros, y estaba barata. La próxima vez que venga, dije yo, cuando vimos la próxima vez ya no había mangueras, ya no había oferta, la perdimos, y lo pude haber comprado, pero por decir, hasta mañana, la próxima. Nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Amén. ¿De decir algo? ¿No? Hazme el favor de leer. Encuentra excusas absurdas para no ir a trabajar. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Amén. Amén. Fíjense que son 2 versículos, uno es Proverbios 22:13 y el otro es 26:13. Qué casualidad que los dos son en el versículo 13. Pero ¿qué es lo que dice? Sus excusas. El león está afuera, seré muerto en la calle. Entonces no va a ir a trabajar porque hay un león. Y el otro dice, el león está en el camino, el león está en las calles y tampoco quiere ir a trabajar por eso. Entonces, pero son excusas absurdas. Entonces hay personas que no quieren trabajar porque no quieren, porque oportunidades sí hay. Pero ya se acomodaron a su vida de pereza, de holgazán, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado del acomodamiento. Se observa falta de esfuerzo. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. En Proverbios 26:15, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Tanta es la pereza, ¿verdad? Que le pesa llevársela. Entonces, qué tremendo que dice ahí, y no encontré el versículo, pero hay uno donde dice que caza la presa y no se la come. Entonces, qué tremendo es eso. Y nosotros tenemos que ver que nosotros no tenemos que ser como con las actitudes de este perezoso. Porque dice, el alma del perezoso todo lo desea
y nada alcanza, mas el alma de los dirigentes será prosperada. Hay un versículo que dice, el hombre diligente delante de los reyes estará. Entonces, ¿pero por qué? Porque es trabajador. En las empresas se nota eso, que hay personas que son así, que son haraganes, y entonces una oportunidad que tienen, lo despiden, porque no es diligente. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Eso es lo delicado con una persona que tiene esa actitud, porque en un momento determinado va a querer algo y no tiene dinero para comprarlo. Tal vez quiere ir a Pollo Campero y no trabaja. ¿De dónde va a ir a sacar dinero? Valga el anuncio o el pinulito, ¿eh? Entonces, el que labra la tierra, dice, se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Por eso le decía yo lo de vagos, que la palabra vagos también son los haraganes. Hay patojos que en la calle uno los mira, en lugar de estar estudiando, ahí andan con su patineta o andan en su bicicleta. No es que el deporte sea malo, pero hay prioridades. Que los niños primero estudien y después que estén en su jueguito del celular o que miren televisión. Pero se les da permiso que primero miren televisión, después les da sueño, ya no hacen los deberes. Y ahí es el problema al final. Ya para ir terminando. Vamos a ver el siguiente. Indicios externos de su negligencia. Proverbios 15:19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. En Proverbios 24:30 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y en el 31, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y sus cercas de piedra estaba ya destruida. Amén. Entonces, las personas que pasan, digamos en este ejemplo, es que las personas pasan viendo la casa del perezoso. Dice que le han crecido un montón de espinas, ni siquiera quiere podar las plantas que están cerca de su casa. Y el campo donde siembra, dice que es una viña. La viña es donde se da la uva, y la uva significa el gozo. Pero dice que habían crecido espinos y ortigas. Y la cerca estaba destruida. Entonces en la palabra de Dios dice, en un versículo, que uno tiene que cazar las zorras pequeñas. Pero aquí ni siquiera tenía su cerco construido y todo lleno de espinos, ortigas. ¡Qué tremendo! Entonces, ya para ir terminando, el consejo que se puede dar es que nosotros no tenemos que ser negligentes, no tenemos que ser haraganes, no tenemos que ser vagos. Ya en el Nuevo Testamento dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Entonces, qué delicado. Entonces, nosotros tenemos que ser diligentes. Que Dios nos ayude para no dejar las cosas para mañana, si las podemos hacer hoy. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Dios, te agradecemos la oportunidad de haber compartido, Señor, este mensaje. Que Dios nos ayude, Dios. Que Dios nos ayude. Ayúdanos, Dios mío, para que nosotros no seamos negligentes, para que nosotros no seamos ociosos, para que nosotros no seamos haraganes, sino que nosotros seamos diligentes y poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios mío, te lo pido. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad con alegría y toda diligencia. En el nombre de Jesús. Amén.